Muy buen día, jóvenes. Hoy vamos a tener nuestra clasecilla de teoría y diversidad celular. Y antes daremos un breve repaso de lo que vimos anteriormente de estas cuatro macromoléculas fundamentales para los seres vivos, que son los carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Y comenzamos por los carbohidratos, que vemos a la izquierda, en donde tenemos su unidad básica, nuestro bloque de construcción de carbohidratos, en donde encontramos los monosacáridos. Estos monosacáridos se pueden unir con otros para formar disacáridos y con mucho más para formar polisacáridos. Y estos tienen la función de proveer energía a corto plazo y la función estructural en el caso de las células vegetales. Luego tenemos los lípidos, en donde su unidad básica, su ladrillo de construcción de lípidos, son los ácidos grasos. Y estos ácidos grasos van a permitir formar fosfolípidos, moléculas esteroidales, glicéridos y su función es energética, proveen de energía a largo plazo. Esta energía se busca utilizar una vez que nosotros ya no tenemos glucosa a mano. Proveen de una función estructural, por ejemplo, en el caso de las estructuras de las membranas celulares, proveen de una señalización química en el caso de las moléculas esteroidales, como por ejemplo las hormonas sexuales, y también funcionan como aislantes térmicos. En el caso de los osos polares que almacenan triglicéridos para tener un aislante térmico de las temperaturas bajas de, el polo norte. Luego tenemos las proteínas, que son estas estructuras en donde su bloque de construcción, su unidad básica van a ser los aminoácidos y, y estos tienen distintas estructuras, dentro de las cuales encontramos la estructura primaria en donde están pegaditos uno al lado de otro en en una hilera, una estructura secundaria en donde ya comienzan a formar una hélice, una estructura terciaria en donde ya esta hélice esta se comienza a curvar y comienza a tener una forma tridimensional que es fundamental para su funcionamiento, y luego tenemos la estructura cuaternaria en donde se puede hasta unir con otra cadena de polipéptidos, otra cadena de aminoácidos. Y su función tiene múltiples funciones las proteínas, dentro de las cuales encontramos proteínas de función estructural, de defensa inmunológica, transporte, enzimática y de señales químicas. Y también energéticas, pero lo energético lo queremos dejar como último recurso en caso de que, por ejemplo, una persona no coma durante un largo periodo de tiempo, va a comenzar a consumir proteínas para poder obtener energía. Sin embargo, como las proteínas tienen todas estas funciones, yo no busco utilizarlas en primera instancia. Lo que primero utilizo son los carbohidratos, luego si no tengo carbohidratos utilizo lípidos y ya en último caso extremo utilizo las proteínas como fuente de energía. Y luego tenemos los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son el pilar fundamental para la construcción del ADN, que va a contener nuestra información genética. Va a tener la información, el manual de instrucciones para formar todo lo que conocemos de un organismo. Por ejemplo, es como si una casa, cada ladrillo de la casa tuviera la información genética, los planos para construir toda la casa. ¿Ya? Y también tenemos el ARN, que va a ser esta copia del ADN, pero lo vamos a utilizar como un fragmento del manual para poder llevarlo a cabo, para poder producir proteínas y estas proteínas tengan la función de construcción de la casa, por ejemplo. ¿Ya? Y vamos a ir con nuestros conceptos esperados para el día de hoy, como los postulados de las teorías celulares. Vamos a relacionar la morfología de una célula con su función. Vamos a describir las diferencias fundamentales entre las células procariontes y las eucariontes. Y vamos a responder esta pregunta que dice así, es del 2017. Y una diferencia estructural entre las células procariontes y las eucariontes es que la célula A procarionte tiene pared celular, B eucarionte presenta citoesqueleto, C
procarionte tiene flagelos que le permiten desplazarse, D. Eucarionte presenta mayor grado de compartimentalización y eucarionte presenta ADN asociado a proteínas. ¿Ya? Y nosotros vamos a ver en esta clase que la respuesta correcta es la D, ya que las células eucariontes como característica tienen un mayor grado de compartimentalización. ¿Ya? Vamos a verlo más adelante durante la clase. Y vamos a comenzar con nuestras teorías celulares, comenzando por el científico Robert Hooke, el cual analizó la estructura de un corcho. Este corcho ya estaba muerto, del árbol de corcho, y en donde se dio cuenta que poseía ciertas estructuras que eran como una celda, que eran em, como un lugar que lo encerraba, por ello llegó a la palabra de celda, y posteriormente este término de celda se modificó para llamarse célula, ¿ya? Luego, Anton Leeuwenhoek lo que hizo fue estudiar ahora no células del corcho, no células vegetales, sino que células animales. Y estas células animales eran espermatozoides, células animales flageladas a los cuales llamó animáculos. Ya analizó las primeras células vivas. Luego tenemos a Matthias Seiden, que era un botánico el cual estudió las células vegetales, las plantas y formuló la teoría de que todos los vegetales están formados por células, para que después Theodor Schwann dijera también que además de los seres vegetales, ahora los seres vivos, los animales, perdón, ahora los seres animales están formados por células. Y luego Rudolf Virchow dijo que toda célula proviene de otra célula. Toda célula proviene de otra preexistente. ¿Ya? A lo cual nos hace llegar a los postulados voy a saltarme esta diapositiva, a lo cual nos hace llegar a los postulados de que la célula es la unidad estructural de todo ser vivo, forma la estructura de todos los seres vivos, también es la unidad funcional de todos los seres vivos. Sin la célula funcionando, no podríamos tener los seres vivos como tal, no estarían vivos como tal, serían inertes. Y también la célula es la unidad de origen de todos los seres vivos, es decir, que toda célula proviene de otra anterior, y además la célula es la unidad genética de todos los seres vivos. ¿Ya? Entonces tenemos estos cuatro postulados. Acá tengo una breve... vamos a ir dejando nuestros pequeños apuntes. Entonces, la célula, espero se vea bien. Lo voy a escribir un poquito más grande. La célula es la unidad estructural, genética, de origen y funcional. ¿Ya? Entonces, forma la estructura de todos los seres vivos, tiene la información genética para crear todos los seres vivos, estas células provienen de otras preexistentes y además es la unidad funcional de todos los seres vivos, ¿ya? Y vamos a ir con nuestra pregunta de Luis Pasteur, nuestra reseña de Luis Pasteur, que lo que hizo fue rebatir la teoría de la generación espontánea. La teoría de la generación espontánea decía que organismos se pueden aparecer simplemente de manera espontánea, ¿ya? Como básicamente a modo de, como magia, solamente aparecer ciertos seres vivos, ¿ya? Sin embargo, él estudió y hizo experimentos para poder rebatir esta teoría en donde tenemos un frasco el cual está curvado. Él curvó este frasco y en el extremo del frasco puso microorganismos, ¿ya? Retenidos en un polvo. Lo que hizo fue, luego de un tiempo, se dio cuenta de que el frasco permanecía, el líquido del frasco, este caldo,
permanecía completamente intacto. Luego de esto, lo que hizo fue inclinar este frasco para que los microorganismos que estaban retenidos en polvo en la porción superior llegaran hacia la porción en donde estaba el caldo. Y luego de un tiempo lo que el caldo hizo fue tornarse turbio, y esto es producto de la actividad celular de estos microorganismos. Así rebatió la teoría de la generación espontánea diciendo que los microorganismos no aparecen simplemente en el caldo, sino que están en un punto y se trasladan a otro para eh, tornar turbio este caldo. Y ahí están nuestras teorías. Y bueno, acá me faltó quitar la respuesta a esta pregunta, pero se tienen tres frascos al aire con las siguientes características. El primer frasco está abierto. El segundo frasco está con una malla para que pueda pasar el aire, pero no puedan pasar ciertos mosquitos, ciertas moscas. Y el tercer frasco está completamente cerrado. No puede entrar ni salir aire, ni tampoco estas moscas. Y se quiere llevar a cabo un experimento que confirme o refute la generación espontánea de las larvas de mosca. ¿Cuáles de los tres frascos serían necesarios para incluir? ¿Ya? ¿Cuáles de los tres frascos sería necesario incluir para poder llegar a esta teoría que confirme o refute la generación espontánea de las larvas de moscas? Necesitamos el primer frasco para tener una idea de dónde se generan las larvas de mosca, ya que con los dos frascos que siguen no hay ninguna larva de mosca, por lo tanto necesitamos nuestro estado al cual queremos llegar. Y luego lo que buscamos es hacer que estas moscas no lleguen para poner sus larvas, y también buscamos dejar un medio aéreo para que haya un intercambio de aire y así no decir que se generan por el aire, ¿ya? Y luego el frasco cerrado en donde no entra ni sale aire ni tampoco larvas de mosca para poder evaluar si es que efectivamente crecen estas larvas, ¿ya? Al igual como dice acá la respuesta es uno, 2 y 3. Necesitamos el frasco uno que efectivamente va a contener las larvas de moscas, el frasco 2 en donde las moscas no pueden pasar para dejar sus larvas, pero sí hay un intercambio de aire, y el frasco 3 para evitar el paso tanto de aire como de larvas de moscas. ¿Ya? Necesitamos los frascos uno, 2 y 3. Y luego, en esta pregunta, la siguiente imagen muestra la secuencia de un experimento que se realizó en un ratón. En relación al experimento, ¿cuál de los postulados de la teoría celular están representados? Lo que se hizo fue extraer células del hígado de los ratones y se cultivaron in vitro, se cultivaron en placas de Petri en el laboratorio, y luego de un tiempo se pudo observar que estas células hepáticas, estas células del hígado, se multiplicaron, ¿ya? Una expansión celular. ¿Y cuáles postulados de la teoría celular están representados acá? Uno, todos los seres vivos están formados por células. Acá no podríamos llegar a esta conclusión porque acá nosotros tenemos específicamente un tipo específico de ser vivo. Un ser vivo de tipo eucarionte, animal, del cual extraemos las células, pero no podemos saber si es que todos los demás, solamente con este experimento, están compuestos de células. 2. Las células se originan de otras preexistentes. Efectivamente, si nosotros miramos este último cultivo, vemos que estas se originaron de otras que ya existían anteriormente. ¿Ya? Esto es en una escala mayor de lo que vemos en esta imagen, ¿ya? Donde tenemos una célula que va a dar lugar a dos, tenemos una cantidad de células que va a llegar a una mayor cantidad de células, ¿sí? Y luego tenemos que la célula es la unidad funcional de todos los seres vivos. No podemos llegar a... no, es la unidad funcional de los seres vivos. No podemos llegar a esta conclusión porque no podríamos decir que es la unidad funcional de este ser vivo, de hecho, y tampoco menos de los seres vivos en general. ¿Ya? Solamente podríamos llegar a la conclusión de que las células que se formaron acá se formaron a partir de otras que existían anteriormente. ¿Ya? El postulado de
que la célula es la unidad de origen de todo ser vivo. Y acá tenemos distintos modelos celulares y acá vemos una célula de tipo procariontes. Vamos a hacer una división en nuestro mapita de apuntes y tenemos células de tipo procariontes y eucariontes. Lo escribí con 12. Eucariontes. Dentro de las cuales encontramos las vegetales y las, déjenme mover esto, y las animales. ¿Ya? Las células procariontes son todas estas bacterias, las células bacterianas que dentro de sus características están que no presentan un grado de compartimentalización. Todo lo que hay dentro de las células es como que uno tenga una caja y en una caja tenga todo lo que quiero adentro, pero no está organizado, mientras que las células de tipo eucariontes, el ejemplo que podría ser con la caja es que yo dentro de la caja, además tengo cajas pequeñas que están organizando todo esto. Ya tengo más compartimentos, tengo un mayor grado de compartimentalización. Y vamos a ver que hay estructuras de las células de tipo procariontes que son características. Uno, tenemos una cápsula. Esta cápsula va a servir para que las células procariontes, las bacterias, no sean reconocidas por el sistema inmune. Luego de esta cápsula tenemos una pared celular, la cual va a dar un soporte estructural a la célula. Además de la membrana plasmática, además de la membrana celular, tenemos una pared celular que está compuesta de un péptidoglicano que vamos a ver más adelante. Luego tenemos el material genético, la información genética que, a diferencia de las células eucariontes, la información genética está en un nucleoide, ¿ya? No está protegida y está dispersa de manera circular. Además tenemos un pili o estas estructuras que van a salir de la membrana en donde vamos a darnos cuenta que una célula bacteriana se puede comunicar con otra a través de un pili. ¿Ya? Este nucleoide en donde está dando vueltas este material genético, un citoplasma en donde encontramos además del medio acuoso, las distintas estructuras que se pueden encontrar dentro de él, como por ejemplo los ribosomas, en donde vemos todos estos puntitos son ribosomas. Y como vimos en clase, los ribosomas son para producir nuestras proteínas. Y además presentan un flagelo, esta estructura que le va a permitir producir una movilidad a la célula bacteriana. Y dentro de las células eucariontes encontramos un mayor grado de compartimentalización en donde encontramos un núcleo, lo más importante porque va a contener el manual de instrucciones para la célula y para todo el organismo. ¿Ya? Distintos organelos como el aparato de Golgi, la mitocondria, los peroxisomas y vamos a ver cada uno de estos organelos en las siguientes diapositivas. Y también pueden presentar flagelos. No todas las células eucariontes carecen de flagelo, por si acaso. Y sea procarionte o eucarionte, toda célula lo que posee es material genético. Como vimos anteriormente, las células procariontes poseen material genético disperso, ¿ya? No está presente en un núcleo, mientras que la célula eucarionte lo tiene protegido como en una bóveda en un núcleo, ¿ya? Es vital porque este contiene la información genética de este organismo. Además posee una membrana plasmática. Toda célula, sea procarionte como eucarionte, va a poseer una membrana plasmática porque esto va a dividir lo que hay dentro de la célula, lo que hay acá, del exterior.
Y en algunos casos, esta membrana plasmática, las células, además de tener una membrana plasmática, tienen una pared celular. En el caso de las bacterias, está formada por peptidoglicano. En el caso de las células eucariontes vegetales, está formada por glucosa, ¿ya? O bueno, perdón, celulosa. Y esta pared celular, esta membrana plasmática, está formada por fosfolípidos. Ahí va la importancia de ver antes las macromoléculas, porque estos fosfolípidos, vamos a ver acá, voy a copiar un poco esta imagen y la vamos a poner, denme un segundo, vamos a poner esta imagen por acá y vamos a darnos cuenta que acá vemos la membrana celular y la membrana celular está formada por muchos fosfolípidos, está formada por muchos, voy a achicar un poco esto, muchos fosfolípidos, ¿ya? Y esto no es circular, como lo vemos acá, es una esfera, por si acaso, porque las células son tridimensionales. Y estos fosfolípidos son lípidos, que son un ácido graso, bueno, dos ácidos grasos formando las colitas, un glicerol y un fosfato. Estos fosfolípidos van a formar la membrana plasmática así a lo largo de toda la membrana, rodeándola y permitiendo que dividamos lo que hay en el interior de la célula del exterior. Luego tenemos el citosol, que va a ser el medio acuoso por donde se van a distribuir las distintas estructuras que puedan haber dentro de la célula, ¿ya? El ejemplo de la cazuela es súper bueno con esto porque si nosotros hablamos de una cazuela, el agua de la cazuela va a ser el citosol, mientras que el citoplasma va a ser la cazuela completa. El agua, más la papa, más la zanahoria, más el choclo. No sé cocinar cazuela, pero conteniendo todo, ¿ya? Y este medio acuoso va a estar en el citosol. Este medio acuoso va a estar producido o va a estar compuesto por agua y iones. Y en el citoplasma, además del agua y iones, los distintos organelos, las distintas estructuras que puedan haber dentro de la membrana. ¿Sí? Y luego, algunas células, como les mencioné, además de una pared celular, perdón, además de una membrana, poseen una pared celular. En el caso de las bacterias está formada por un peptidoglicano y en el caso de las células vegetales, perdón, acá vemos una membrana normalmente. En el caso de las células está compuesta por celulosa y en el caso de las bacterias está compuesta por un peptidoglicano. ¿Ya? Y luego vamos a ver las generalidades de las células eucariotas o las células eucariontes. Como vimos anteriormente, estas tienen un mayor grado de compartimentalización. Es como tener una caja que adentro tiene muchas cajas pequeñas. Y dentro de este núcleo que se encuentra solamente en las eucariontes, vamos a tener el material genético. Acá si bien lo vemos como una hebra que va entrando, saliendo, en realidad esto es esquemático como para que se den cuenta de que están los cromosomas formados por estas hebras de ADN que están muy enrolladas entre sí, pero no van a salir así como una hebra de ADN, ya van a salir como ARN. ¿Y por dónde van a salir? Si es que yo lo tengo tan protegido, van a salir por una capa. Este núcleo posee una envoltura, la cual vamos a llamar carioteca. Y esta carioteca posee una serie de poros por donde va a salir el material genético. Entonces el núcleo que va a tener la información genética y además esta información genética va a estar envuelta por esta envoltura nuclear o membrana nuclear a la que conocemos como carioteca, que va a tener una serie de poros por donde va a poder salir el material genético en forma de ARN, ¿ya?
Cercano al núcleo, acá vemos el núcleo en morado y en este color como burdeo, como mi chalequito, podemos ver los retículos endoplasmáticos. En este caso, vemos dos retículos endoplasmáticos. Si es que yo le digo, existe un retículo plasmático rugoso y un retículo plasmático liso, lo más probable es que ustedes digan, este es el retículo plasmático rugoso. ¿Por qué? Porque se ve un poco más rugoso, un poco más arrugado o con una superficie un poco más rugosa. Y el retículo endoplasmático liso sería el que se encuentra en la porción más externa de color salmón. Y efectivamente tenemos dos tipos de retículo endoplasmático. El liso, que es el que está más afuera, es un retículo endoplasmático que se encarga de producir los lípidos, ¿ya? Y además tiene una función de degradar sustancias tóxicas como los alcoholes. Y, por ejemplo, en el caso de las personas que tienen abuso de consumo de alcohol, el retículo endoplasmático liso de las células del hígado va a aumentar, va a crecer en tamaño porque yo le estoy dando mucho trabajo y va a crecer. Y este se va a encargar casi y netamente de producir lípidos, ácidos grasos, y por lo tanto a esta persona le va a dar un hígado graso, ¿ya? Mientras que el retículo endoplasmático rugoso, además el retículo endoplasmático liso tiene la función de producir lípidos, degradar sustancias tóxicas como algunos alcoholes y además en algunos casos almacena calcio, ¿ya? En el caso del retículo sarcoplasmático en las células musculares, que vamos a ver más adelante. El retículo endoplasmático rugoso, que es este que está arrugado, este que tiene una mayor rugosidad por que tiene estos puntitos que vemos acá. Este retículo endoplasmático se encarga de plegar las proteínas. Salen proteínas y este las modifica, las pliega, las deforma o las hace que tomen su forma normal tridimensional o su forma funcional tridimensional para que estas puedan tener una función correcta. ¿Y de dónde voy a sacar las proteínas? Voy a sacar las proteínas de estos ribosomas. Cada uno de estos puntos del retículo endoplasmático rugoso es un ribosoma, ¿ya? Entonces, rugoso, ribosoma, muchas R's lo pueden asociar de esta forma. Y el retículo endoplasmático rugoso lo que va a hacer es plegar las proteínas que salgan de los ribosomas. Sé que parece mucho en esta clase, como mucha memoria, información como aparte, pero de a poco lo vamos a ir uniendo todo. Y el ribosoma, al ser tan pequeño, no constituye en sí un organelo, ¿ya? Es por lo mismo que podemos encontrarlo en las células bacterianas, porque es muy pequeño y también al estar dentro de las células bacterianas, mantenemos el fundamento de que no tiene mayor grado de compartimentalización, porque este no es un compartimento, ¿ya? Al ser tan pequeño. Luego tenemos el aparato de Golgi, que este se encarga de darle los retoques finales a estas proteínas, los retoques finales de darles unas modificaciones, añadirles lípidos o añadirles azúcares, hacer que estas proteínas tengan su forma final y además tiene la función de distribuir y empaquetar distintas estructuras. El retículo endoplasmático, perdón, el aparato de Golgi lo que va a hacer es el gran delivery, va a empaquetar todo para poder transportarlo. Porque si yo lo quiero enviar así como así nomás, las proteínas se me pueden unir con otras cosas, los distintos componentes que por ejemplo yo degrado en las células se me van a unir a otras estructuras, por lo tanto yo quiero empaquetarlos para poder eliminarlos. ¿Sí? Voy a detener un poco la grabación.